mantiene en el podio en este interesante juego donde aprendemos, y he visto que algunos se mantienen, otros han subido al podio. Eso es muy interesante, es motivador, y veo que están estudiando. Conversar sobre cáncer de pulmón esta mañana me parece interesante, ya que es uno de los cánceres que hoy en día se mantiene en un quinto lugar dentro de los cánceres que afecta a los peruanos, ¿no? Porque en realidad es un cáncer número uno en el mundo, ¿no? Está en primer lugar en ambos sexos, ¿no? Seguido del cáncer de mama en la mujer y seguido del cáncer de próstata a nivel mundial en el varón. Entonces, es un cáncer a nivel mundial muy importante en lo que es la base estadística y preocupante para las entidades que se dedican a salud pública. Y conociendo que el factor más importante carcinogenético es el tabaco, entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Una lucha antitabáquica bastante fuerte, pero que en realidad no se cumple, ¿no? En el campo de la práctica. Vemos en nuestro país, por ejemplo, cómo se sigue esta actividad, ¿no? Se sigue esta actividad. Eso lo vemos, a pesar que se han dictado leyes, ¿no?, antitabáquicas, ya datan muchos años atrás, normas municipales, regionales, que al final no se llevan a cabo, sobre todo en algunas locales, ¿no?, de diversión, que generalmente donde se practica mucho el tabaquismo, tanto en ambos sexos, y sobre todo la asociación de tabaco y alcohol, ¿no?, que son los enemigos número uno de cáncer, de la mayoría de los cánceres en nuestro cuerpo. Entonces, es preocupante la parte de salud, ¿no? Que no se toma en serio. Si a nivel mundial, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una política muy fuerte en esta lucha antitabáquica, aparecen los cigarrillos electrónicos y muchas cosas más que hace que el adolescente o el joven practique este tipo de actividad, ¿no? Pero eso no ha disminuido esta data tan importante a nivel mundial. Así que es preocupante. Y creo que es uno de los cánceres donde realmente, si hiciéramos prevención, como tiene que ser, creo que no disminuiría su incidencia, ¿no? Porque sabemos realmente la gran asociación que tiene este tipo de cáncer con este factor importante, ¿cierto? Y si nosotros somos responsables como ente en lo que es salud, somos médicos y sabemos muchísimo de esto, dominamos bien y somos personas capaces de hacer ese tipo de promoción, pues podríamos lograr muchísimo en nuestra localidad, en nuestra región donde podamos desarrollarnos. Entonces, el cáncer de pulmón es importante considerarlo, ¿no? Sobre todo, sabíamos que el cáncer de pulmón era de los hombres, ¿no? De los hombres, pero vemos que hoy en día es más frecuente en las mujeres. Eso es preocupante, ¿no? ¿Será porque son mujeres fumadoras activas o recesivas de repente, ¿no? O sea, están en medio de fumadores, ¿no? Es preocupante eso, porque saben muy bien que no solamente el fumar es factor directo, sino también aquel que está cerca del fumador, ¿no? Cerca del que realiza la actividad de fumar. Entonces es importante en cuanto a la base estadística, a la novedad sobre este cáncer que está en incremento, es decir, las mujeres comienzan a ascender y los varones comienzan a disminuir, ¿no? Vamos a ir viendo en el transcurso de la clase el por qué, ¿no es cierto? Otra cosa importante e innovadora en esto, porque
es el desarrollo genético, ¿no?, que se viene dando en este tipo de cáncer. Se están encontrando muchas moléculas que parecería que son responsables de este cáncer, ¿no? Entonces, eso nos permite muchísimo identificarlos en las plataformas genéticas, porque de esa manera se van elaborando también productos anticáncer, ¿no? Al conocer ya estas moléculas que tienen estas células, nos permite elaborar algunos productos que ya llevamos, que ya están en desarrollo, que ya se están aplicando, algunos de ellos, ¿no? Por supuesto, todavía sumamente caros, pero eso permite que al aparecer ese tipo de moléculas permita tener ya un medicamento para combatir ese cáncer, ¿no? Dado que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que el cáncer en el mundo, si bien es cierto, se ha ido incrementando, se ha ido incrementando. Vamos a dar ingresar a un alumno, está ingresando bastante tarde, será problemas del internet. Sí, doctor, problemas de señal. De señal. Entonces, fíjense la gran incidencia de nuestro Perú, en el Perú por lo menos, ¿no? El cáncer de pulmón, ahí lo vemos en 7º lugar, una data del año 2018, para el 2020 ya está en 5º lugar, ¿no? Ha ascendido, ¿no? Y vemos que es uno de los cánceres frecuentes, ¿no? Ya la data actual a 2020 habla de un 5º lugar, ¿okay? Entonces, las edades donde mayormente se ve este tipo de cáncer es a partir de los 50, 55 años, ¿no?, hacia adelante. Entonces no tenemos un método de screening, de tamizaje aprobado, ¿no? No tenemos una radiografía simple, no nos evidencia mucho. Hay imágenes muy pequeñas que la radiografía simple no podía ser utilizado como un método de screening. En Europa y en Estados Unidos se está haciendo la tomografía, no la TEN, pero a dosis bajas. Se está aplicando en algunos como prueba de tamizaje, pero todavía no ha sido aplicado en forma general, dado que todavía sigue siendo un método bastante costoso, que es algo que siempre les dije, que para tamizaje necesitamos pues una prueba aplicable que sea, ¿no?, de bajo costo, y que su rendimiento también o su especificidad sea alta, ¿no? En este caso tampoco la TEN a baja dosis ha logrado demostrar ser específica, ¿no?, muy específica. Entonces todo eso está en discusión. Sí, más adelante podríamos usar la TEN a dosis bajas como método de screening. Por otro lado, vemos que es una de las causas de muerte muy frecuentes, ¿no? Es decir, que vamos a ver un poco la estadística. No sé si podemos empezar. Vemos pues que, cierto, un 9.1 de incidencia, y vemos una mortalidad de 8, ¿no? 8 puntos. O sea que prácticamente se podría decir que el 80%, 85% fallecen por cáncer, ¿no? Es decir, eso porque generalmente los cánceres de pulmón que estamos viendo en la consulta, ya sea en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas como acá en provincias, los vemos en estadios 3B a 4, es decir, muy tardíamente, ¿no? Entonces, quizá ese alto índice de mortalidad se deba a que nuestros pacientes llegan en estadios avanzados. Y ya vamos a ver que para esos estadios prácticamente no tenemos mucho que hacer, no tenemos quimioterapia, radioterapia, cuando sabemos que para cáncer de pulmón la cirugía sigue siendo uno de los tratamientos más importantes.
más importantes. Por otro lado, como les dije, el tabaquismo está señalado como uno de los factores, quizá ya que conocemos hace muchas décadas, ¿no? Como causal del cáncer de pulmón. También algo que remarcar es, ¿no?, la asociación de la parte laboral con el cáncer de pulmón, ¿no es cierto? El asbesto, ¿no?, que es un mineral que prácticamente daña los pulmones, ¿no?, generando fibrosis pulmonar y generando cáncer pulmonar. Y hay muchas actividades profesionales que trabajan, ¿no?, los que elaboran realmente el cemento, las obras con cemento, las calaminas, que todo derivan del cemento o del asbesto. Entonces hay mucha actividad laboral, ¿no es cierto? También actividades, ¿no?, de la cocina, por ejemplo, que siguen trabajando con carbón, ¿no? Cocinan con carbón, venden sus anticuchos, venden su parrillada, su pollada y están en constante contacto de ese humo generado por el carbón. Entonces, está demostrado que el humo, ¿no?, genera cáncer de pulmón, está asociado al cáncer de pulmón. Y quizás sea una de las causas más frecuentes por qué la mujer hoy en día tiene más cáncer de pulmón, ¿no? Porque ella es la que está más en contacto con el fogón, ¿no?, con las actividades de la cocina, ¿no? Sobre todo hablamos de aquellas que viven en el interior, ¿no es cierto?, en la zona rural, donde prácticamente su combustible es la leña, ¿no? La leña es el carbón, ¿no? A veces hasta el estiércol de los animales lo usan como combustible, ¿no? Entonces, todas esas cosas estamos hoy en día vinculándolas con este tipo de aumento del cáncer de pulmón en la mujer. Para conocer un poquito la anatomía, ¿no?, y conocer por qué pues, tenemos cánceres en pulmón en diferentes áreas, ¿no?, y afectan la zona bronquial, ¿no?, y la zona alveolar. Entonces, recordar un poco la anatomía, ¿no?, de este tipo de lesiones, de cáncer, todo lo que tiene que ver con la parte de este complejo tráquea, bronquiolos, arterias y ganglios, que prácticamente ocupan el mediastino, ¿no? El mediastino, porque este cáncer generalmente da manifestaciones no solamente por el compromiso pulmonar que tenga que ver con la disnea, por ejemplo, ¿no? Es decir, sabemos que el pulmón es importante para la hematosis, ¿no?, es decir, el intercambio gaseoso, sino que también tengan síntomas de acuerdo a su localización. Ok, si es que comprometen o no la parte mediastinal, vamos a tener un montón de problemas, ¿no?, que van a suceder, ¿no es cierto?, como el síndrome de vena cava, ¿no?, o las disfonías por compromiso de los nervios recurrentes, es decir, que pasan por el mediastino, es decir, el compromiso ganglionar que genera este tipo de cáncer, que va a generar problemas ahí en el mediastino, como es de tipo compresivo, ¿no? Al crecer este tipo de ganglios o grupos ganglionares, van a comprimir bronquios, van a comprimir esófago, van a comprimir vasos. Entonces vamos a tener una serie de problemas, de manifestaciones clínicas que están generados por este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, eso para que vean ustedes de qué manera podemos tener también algunas manifestaciones clínicas porque estos síndromes que vamos a nombrar más adelante. Conocer que
un epitelio cilíndrico, ciliado, ¿no es cierto? Un moco secretor. Quizá ustedes estén más actualizados en esa parte, ¿no? Pero sí también deban conocer que hay células neuroendocrinas ahí en ese epitelio, ¿no? Hay células neuroendocrinas que forman parte de ese epitelio. Y eso va a explicar una variedad de tipos de cáncer de pulmón que es de pronóstico malo, ¿no? De crecimiento rápido, que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver que hay cánceres del epitelio, ¿no? Normal, que son los carcinomas de pulmón, ¿no? Adenocarcinomas de pulmón. Y también vamos a encontrar alguna variedad de cáncer, ¿no es cierto?, originada de estas células neurosecretoras que tienen un pronóstico un poquito más desfavorable, ¿no? Entonces, para repasar en cuanto a los factores de riesgo ya conocidos, asociados al cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Ahí tenemos el tabaco, ¿no? Que es quizá uno de los que está más asociados a la génesis del cáncer, ¿no? Ya vamos a ver con qué tipo de cáncer se lo vincula más. El radón, ¿no? Que es uno de los gases inodoros, incoloros, ¿no? Que abunda sobre todo en los suelos, en las tierras rocosas, ¿no? Entonces, se ve más en el campo, en la gente que toma agua de subterráneo, ¿no? Están más expuestos a ese tipo de gas, ¿no? Que emana por la combustión del uranio. El asbesto, ¿no? El asbesto, que es otro mineral de la cual se fabrican muchos productos, ya sea para el agua y desagüe, ¿no? Y para las calaminas, el cemento, los rayos X, ¿no? Ya está comprobado, la exposición a las radiaciones, ya sea por estudios, ¿no? Que se piden, ya sea rayos X, tomografía simple o tomografías, ¿no? El aire contaminado, sobre todo, ¿no? Donde hay bastante humo, genera cáncer. Y, por supuesto, algunas mutaciones genéticas que ya son conocidas y que vamos a repasar más adelante. Todo ello, pues, va a generar ese tipo de cambio epitelial, ¿no es cierto? Desde una displasia, ¿no? Desde una metaplasia, displasia y cáncer. Bien, el cáncer, ¿no es cierto? Este cáncer de pulmón tiende a dar metástasis, ¿no? Ya sea hacia el mediastino, como les dije, ¿no? Es decir, hacia el centro, ¿no? Hacia el centro y generar problemas en esas estructuras que pasan por ahí. O también ir hacia afuera, hacia la periferia y comprometer la pleura pulmonar, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos pues una clínica bastante variada, dependiendo si va a afectar el mediastino, vamos a tener problemas linfáticos muy serios, vasculares, como les dije, esofágicos, porque son órganos que pasan por ahí muy apretados, muy apretados. No olvidemos que hay dos masas pulmonares que son bolsas de aire que se van inflando, se desinflan, y entonces hay un corredor mediastínico bastante angosto por donde pasan estructuras vitales. Entonces, pequeños crecimientos de masas ahí tumorales, ¿no? Metastásicas, pueden generar síntomas, ¿no? Igual pasa si compromete la pleura pulmonar, pues inmediatamente va a haber derrame pleural, que es la formación de agua, ¿no? En el espacio virtual de la pleura. Sabemos que entre la pleura mediastínica y la pleura visceral y la pleura parietal se genera un espacio virtual, ¿no es cierto?, donde aproximadamente hay algo de 50 a 100 centímetros cúbicos de líquido surfactante, ¿no?, que le permite
ese tipo de movimiento del pulmón, tanto inspiratorio, expiratorio, no le facilita ese tipo de movimiento. Pero ese líquido se puede incrementar, ¿no? Cuando hay ese tipo de compromiso pleural, ¿no? Se incrementa a veces volúmenes muy altos, ¿no? Que lo que genera es, como el agua pesa más que el aire, evidentemente la acumulación de agua en ese espacio va a empujar, ¿no? Va a empujar al pulmón, lo va a colapsar de tal forma que vamos a tener un síntoma muy importante que es la disnea, ¿no? Esa falta de aire, esa sensación de falta de aire, ¿no? Porque realmente hay un aplastamiento del pulmón, ¿ok? Entonces el agua pesa más, entonces cualquier disnea inmediatamente pues nos obliga a descartar la presencia de un derrame pleural, ¿no es cierto? Hay que ver si el problema es por acumulación de agua. Entonces, a veces algunos tipos de, sobre todo el adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma que es periférico, ¿no? Es el que más compromete la pleura. Entonces, a veces con la misma clínica podemos nosotros ya tener una referencia de la data histológica, de la variedad histológica de algún tipo de cáncer, ¿no? El que más se asocia a derrame pleural. Entonces, cuando el cáncer de pulmón avanza, ¿no es cierto?, ya tenemos incluso compromiso también del pericardio, ¿no? La membrana que envuelve al corazón. Tenemos compromiso también con las mamas, con el hígado, ¿no?, por la metástasis. Tenemos compromiso de la glándula adrenal, ¿no?, metástasis. A veces hemos visto algunos tipos de Addison, ¿no? Addison, asociados a cáncer de pulmón, por el gran compromiso metastásico de esta glándula. Y por supuesto, las metástasis a cerebro, que son muy frecuentes. Cuando vemos alguna lesión cerebral, ¿no?, porque son las que generan los síntomas a veces, ¿no?, como mareo, ¿no?, como convulsiones o trastornos del sensorio, inmediatamente vamos a orientar el diagnóstico, pedimos una resonancia de cerebro, podemos encontrar alguna masa cerebral, ¿cierto? Recuerden siempre, pidan una tomografía de pulmón, porque es probable de que sea metastásico, ¿no? Se dice que los tumores cerebrales más frecuentes son los metastásicos, ¿ok? Entonces, recuerden, antes de decir este es un astrocitoma, ¿no?, o es un tumor o es un glioblastoma, tomar una plaquita o una tomografía de pulmón no vaya a ser que sea esa lesión secundaria a un primario de pulmón, porque en realidad todavía se mantiene un 15% de pacientes con cáncer de pulmón asintomáticos. Con eso le digo que algunos pueden manifestarse con metástasis, y sobre todo metástasis cerebral, ¿no? Y las metástasis óseas, pues, que son bastante manifestativas por el dolor que generan o por la fractura patológica que pueda generar en el paciente. Son pacientes que llegan por traumatología, ¿no?, por fractura patológica. Entonces, revisemos siempre, ¿no es cierto?, pulmón y mama, que son los dos cánceres que afectan al hueso con mayor frecuencia, ¿no? Y luego tenemos riñón también. Los tumores de origen epitelial, ¿no es cierto?, los tenemos. Vamos a ir avanzando en esto para entrar a la verdadera clasificación, ¿no es cierto?, del cáncer de pulmón. Es una clasificación bastante conocida, es pública, ¿no? Lo encuentran en todos los libros, pero esos son los más frecuentes, ¿no? El epidermoide, el adenocarcinoma, células pequeñas, células grandes, ¿no? Eso es lo que generalmente se describen dentro de lo que cuando hacemos la biopsia y mandamos al patólogo, ¿no? Pero recuerden esta clasificación muy importante, ¿no?, de células pequeñas y de células no pequeñas, ¿no?
Esa es la clasificación hoy en día más utilizada, como cuando hablamos de linfomas, que más adelante vamos a hablar, decimos linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin, ¿no? Porque son como 500 linfomas. Entonces hay que por lo menos estratificar, ¿no? Una clasificación grande. ¿Estamos frente a un cáncer de células pequeñas o estamos frente a un cáncer de células no pequeñas, ¿no? Entonces ahí vemos pues que la variedad de células no pequeñas, ¿no? Está incluido el adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, los carcinoides, ¿no es cierto? Están incluidos ahí. Todos los cánceres que no sean de células pequeñas. Hablemos un poco de células pequeñas, ¿no? Felizmente es poco frecuente, ¿no? Felizmente, porque generalmente este tipo de cáncer, cuando llega a la consulta, pues ya está bastante extensa la enfermedad, ¿no? Es decir, porque tiene un crecimiento muy rápido, en pocos meses, ¿no? Pocos meses. Entonces, felizmente es muy pequeño su porcentaje, ¿no? Algunas características clínicas importantes, ¿no? Radiológicas, digo yo también, porque el diagnóstico básicamente creo que el 99.9% lo da la clínica y los estudios radiológicos. ¿Mm? Solo esperamos la biopsia para tipificarlo nada más, para tipificarlo y pedir su inmunohistoquímica y ver sus marcadores tumorales, ¿no? Pero el pequeñas células es central, ¿no? Es decir, centrales ubicados prácticamente a nivel de ilio, bronquios, ¿no? Casi cerca al mediastino, cuando uno es central, más cerca al mediastino, ¿no? Y cuando uno es periférico, más cerca a la pleura, ¿no? A la parte externa de la pleura. Entonces, estos son básicamente centrales en su primer momento también, ¿no? Porque cuando ya llega la consulta, ya llegan prácticamente limitados a un pulmón, es decir, ya están prácticamente diseminados a todo el pulmón. Eso es central mientras el diagnóstico sea temprano, ¿no? Pero cuando ya ha pasado algún tiempito, algunas semanas, algunos meses, ya es generalizado a un pulmón, ¿no? Es decir, o puede ser extenso cuando ya compromete el otro pulmón. Como dije, crece más rápido, hay cantidad de mitosis, ¿no es cierto? Y su ubicación. Y está fuertemente, ¿no es cierto?, asociado a tabaco. Otra cosa que también, por eso les dije que la clínica es importante, ¿no es cierto? En este tipo de cánceres vamos a encontrar los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Muy característicos de este tipo de enfermedad. Porque secretan hormonas, ¿no es cierto? Ya sea la adenocorticotropina, ¿no? O la hormona antidiurética, y sabemos que ellas generan unos síndromes característicos, ¿no? También generan algún tipo de anticuerpos que van a luchar contra las neuronas, y entonces tenemos algún tipo de síndrome miasténico. El más común es el Lambert-Eaton, ¿no? Que es bastante frecuente. Y ahí tenemos un resumen de todos los síndromes asociados a este tipo de cáncer de pulmón, ¿no? Tanto los sistémicos, que acompañan a cualquier tipo de neoplasia, ¿no? Como es la anorexia, la pérdida de peso, la caquexia, la fiebre. También encontramos ahí el Cushing, ¿no? El Cushing. Algunos síndromes neurológicos, como dije, ¿no? Tanto las neuropatías periféricas o la miastenia. Síndromes hematológicos, fíjense, una anemia, ¿no? Es importante las anemias jóvenes, futuros profesionales. Hay que estudiarlas, ¿no? A veces les damos suplementos nada más o les ponemos sangre y no las estudiamos. Entonces, tenemos que estudiar la causa para poder ver qué está pasando. Fíjense, puede este paciente tener un cáncer de pulmón.
Y estas cosas raras que se ven, como es la policitemia vera, ¿no? Las eosinofilias, ¿no? Algunas coagulopatías también, algunos síndromes esqueléticos que ya son bien conocidos, sobre todo en los cánceres de evolución crónica, que es la acropaquia, ¿no es cierto? Famosos dedos en palillo de tambor. Algunos problemas cutáneos, ¿no? Como la hipertricosis, algún tipo de eritemas que pueden haber, pruritos, urticaria, fíjense, esto también es común, ven los alergólogos, son los que ven este tipo de problemas, que son los problemas de urticaria y prurito, y entonces como que no los estudian bien, ¿no? Cremitas, antihistamínicos y nos quedamos ahí. A veces hay que estudiar bien a nuestro paciente, no vaya a ser que tenga alguna lesión pulmonar. Y algunas colagenopatías que son ya conocidas como el ES, ¿no? Algún tipo de vasculitis, algunas miositis, ¿no? Que son fenómenos de origen de anticuerpos. Entonces, este cáncer, ¿no es cierto?, también es conocido como, ¿no?, carcinoma de células de avena, ¿no? Por ahí lo van a encontrar, células de avena. Su localización central, como les dije, es una característica radiológica, tomográfica, ¿no?, a destacar, que lo diferencia del cáncer de células no pequeñas, ¿no?, que es el 85%, ¿no? O sea, la mayoría son de células no pequeñas, ¿no? Y ahí tenemos el epidermoide o escamoso, también es conocido como escamoso, y vemos que este sí compite con la ubicación de pequeñas células, es central, ¿no? Central es más frecuente en los varones, ¿no? Y contrasta con el otro cáncer mucho más frecuente, que es el adenocarcinoma. Hace algunas décadas el epidermoide era el más frecuente de todos los cánceres de pulmón. Hoy en día ha sido superado por el adenocarcinoma, ¿no? Entonces, teníamos esos dos cánceres más frecuentes en los no escamosos y era pues fácil de ubicarlos radiográficamente, ya que si era central, era epidermoide y si era periférico era adenocarcinoma. Eso es lo que nosotros hacíamos en la práctica como internos, ¿no?, de medicina, ¿no? Ya ese periférico es adenocarcinoma, si es central es... Pero ahora el central también puede ser, ¿no es cierto?, otro tipo de cáncer, como es el de pequeñas células y otro más que vamos a ver más adelante. Es de mejor pronóstico, tiene una evolución eh, lenta, crónica, entonces eso nos permite diagnosticarlo más rápido, ¿no? Más rápido, y pues está asociado con el tabaco, ¿no? Se lo ve, ¿no es cierto?, también ahí uno de los síndromes paraneoplásicos también se ve en el adenocarcinoma, es el síndrome de Pancoas, ¿no? Síndrome de Pancoas-Tobías, ¿no?, que es uno de los manifestaciones que cursa con dolor, intenso dolor braquial, ¿no es cierto?, y el síndrome de Horner, ¿no? Dolor braquial y el síndrome de Horner, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Horner? ¿Alguien sabe? Un conjunto de síntomas como tos y senostalmos. Tosis palpebral, Muy bien. miosis. Y miosis, claro, ¿no? Tener cuidado y no miasis, ¿no? Hay que tener cuidado con una letrita ahí, ¿no? Si ponemos miasis, ¿qué es? Gusanos. Gusanitos, ¿no? Es la mosca en su etapa embrionaria, ¿no? Miasis. Esos gusanitos blancos que a veces complican nuestras heridas de nuestros pacientes cuando están abiertas, ¿no? Y son asentadas, se sientan las moscas. Eso pasa con mis pacientes con cáncer de mama, que se ulceran, ¿no? Y como generalmente están destapadas porque no les permite un brasier, no les permite nada, entonces
Generalmente, a veces algunas de ellas vienen con miasis, ¿no? Entonces, gusanitos blancos que están ahí dentro y que les genera hemorragias y sangrado. Por eso, mis pacientes cuando me dicen que, bueno, están haciendo su quimioterapia y están con ese tipo de cáncer ulcerado de mama y me dicen que sangran, inmediatamente los invito a que vengan a verme porque seguro se ha complicado con miasis, ¿no? Y ese gusanito como que va escarbando, rompe vasos y genera sangrado, ¿no? Hay que evaluar siempre esa posibilidad, ¿no? Y de la miasis, que es diferente a la miosis, que es la reducción del diámetro pupilar, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque cada vez que revisamos un paciente semiológicamente encontramos un Horner, ¿no? Eso nos hace pensar en un problema de nervios, ¿no? Sobre todo de nervios. Entonces, ojo, tomen una plaquita o una tomografía de tórax para ver si no hay una lesión, ¿no? Sólida, blanca, ubicada en el ápice pulmonar. Y eso genera el síndrome de Pancoas. El otro problema es la hipercalcemia, ¿no? Como lo dije, hay unos pacientes que vienen por fracturas patológicas, ¿no? Es decir, generalmente está aumentado el calcio en la sangre por resorción ósea, ¿no? Sabemos que el hueso es el almacén más grande de calcio que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en resumen, el epidermoide o escamoso es uno de los cánceres más frecuentes en los varones, el adenocarcinoma en las mujeres. Fíjense, estos dos cánceres más frecuentes, no pequeñas células. Es de mejor pronóstico, ¿no? Porque es de crecimiento lento. Cuando un cáncer de crecimiento lento nos permite encontrarlo en su evolución, en el camino más rápido, ¿no? Pero aquellos que tienen un crecimiento muy rápido, ¿no? Que a veces, como digo, a veces con una referencia de un paciente que demora a veces un mes, 2 meses, mi paciente ya llega en estadio avanzado. Entonces es un decrecimiento rápido, este es decrecimiento lento, ¿no? Y su compromiso es más localizado y un 50% te da metástasis afuera, ¿no? del tórax. Y hay algo muy importante que lo podemos determinar en las tomografías, ¿no? En las radiografías del tórax, que esa es la cavidad, ¿no? Que hay que hacer este diagnóstico diferencial con la TB. En nuestro medio, en nuestro país, donde tenemos bastante tuberculosis, ¿no? Tenemos bastante tuberculosis, y entonces, ojo, ambos cursan con tos, por ejemplo, ¿no? Ambos cursan con tos y expectoración a veces, ¿no? Entonces, estas imágenes cavitarias nos obligan, pues, a hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? 20% aproximadamente estos tumores tienen su cavidad interna. Y la asociación de estos dos síndromes que son característicos del epidermoide, que es la hipercalcemia, ¿no es cierto?, y el Pancoas. Las 4P, ¿no es cierto?, del epidermoide, ¿no? Para memorizar, ¿no es cierto? Las perlas córneas con datos histológicos, ¿no? Abundan las perlas córneas, ¿no? En el dato histológico. Y el Pancoas que se asocia, ¿no? Y la hormona pituitaria, ¿no? Paratormona, perdón. Y ahí tenemos el adenocarcinoma, ¿no? Es el más frecuente hoy en día. Cuando uno habla de cáncer, no pequeñas células, el más frecuente es el adenocarcinoma, ¿no? Un detalle muy importante es que asienta sobre cicatrices, ¿no? Pulmonares. ¿Y dónde puede haber cicatrices? En la TB pulmonar, en las neumonías, ¿no? Neumonías, puede haber cicatrices. Entonces, ojo con este tipo de cáncer que asienta sobre cicatrices. Su manifestación generalmente es un nódulo sólido, ¿no? Solitario, y por supuesto está más relacionado con el humo.
¿no? Con el humo, con el combustible que usamos, ¿no? Hoy en día ya las municipalidades, conociendo y con el conocimiento de la prevención del cáncer de pulmón en las mujeres, ¿no? Que cocinan, ¿no? Ya les obsequian las cocinas mejoradas, ¿no? Cocinas mejoradas, ¿no? Para evitar ese tipo de factor cancerígeno, ¿no? Entonces es importante, es una acción comunitaria de las municipalidades que lo hacen en las vendedoras que vemos en la calle y que venden sus cosas y lo hacen con carbón, ¿no? De leña. Entonces ellos tienen su cocina mejorada. Es periférico, ¿no es cierto? Es periférico, ¿no? Es periférico, el otro es central, el epidermoide, y más frecuentemente comprime pleural. Por eso le decía que derrame pleural, ojo, derrame pleural en una persona mayor de 50 años, hay que pensar que sea cáncer pulmonar, ¿no? Eso no quiere decir que haya casos, ¿no? Menores también de pulmón, ¿no? Sí hay pacientes que tienen, en edad menor de 50 años, pero la edad es importante, ¿no? Y ahí vamos a encontrar una variante que es el bronquiolo alveolar, ¿no? Que es parte del adenocarcinoma. También se lo asocia al PANCOAS, el adenocarcinoma, porque es periférico. Y como es periférico, y si está en el tercio superior, en el ápice, pues va a generar también un síndrome de PANCOAS, ¿no? Que lo hace igual también el cáncer epidermoide. Este es uno de los tumores que comprime vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Cuando ya se localiza en la parte periférica del pulmón. ¿Cómo se ve, ¿no es cierto? En la imagen es un nódulo especulado, ¿no? La diferencia con un nódulo benigno, este es especulado. Como es un nódulo sólido, a veces hay que diferenciarlo con una patología benigna. Entonces, el benigno es generalmente de bordes lisos, ¿no? Bordes que no son umbilicados. Este sí es umbilicado y especulado. Bueno, lo que vemos ahí ya datos patológicos. La calcificación también que presentan estos tipos de nódulos, ¿no? Es una calcificación externa, ¿no? Del nódulo. ¿Qué más que podemos? Bueno, es un problema de las mujeres, ¿no? Es un cáncer más frecuente en las mujeres. Y su compromiso metastásico ganglionar es importante, el adenocarcinoma. Ahí lo podemos ver, ¿no es cierto? Una imagen totalmente periférica, ¿no? Una imagen superior que puede generar un síndrome de PANCOAS, ¿no? O una localización en la parte media, el lóbulo medio o lóbulo inferior, ¿no? Ahí tenemos una variedad, otra variedad, la tercera variedad más importante, que es el anaplásico de células grandes, anaplásico, es decir, que es uno de los cánceres que no se diferencia, no tiene diferenciación ni hacia el epidermoide, que es parte de las células, ¿no es cierto?, del bronquiales, ni siquiera a las células, ¿no?, secretoras de la parte pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no tiene ninguna diferenciación, ¿no? Entonces, este subtipo de cáncer, ¿no?, también tiene algunas características radiológicas y clínicas, ¿no? Como es también la cavitación, que lo vimos en el carcinoma epidermoide, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no es cierto? La cavidad, que también es diagnóstico diferencial con la TB, ¿no? Que tiene la forma que tiene en su evolución lo de cavitarse, ¿no? También tiene una localización periférica y esto hay que diferenciarlo con el adenocarcinoma, ¿no?
que es el adenocarcinoma. Es ampliamente metastásico, es decir, da rápidamente metástasis al cerebro, todo lo que es, lo que hemos hablado, huesos, ¿no? Glándulas adrenales, da metástasis rápido, es decir, en el mismo pulmón da metástasis. Y un dato importante, y creo que es único, es la ginecomastia, ¿no? Sobre todo que se puede ver muy bien en los varones, ¿no? La ginecomastia, y en la cual vemos algunos subtipos, ¿no es cierto?, que hay que considerarlos, ¿no? Esos subtipos que el patólogo nos puede, ¿no?, dar, y que no son más que una variedad de anaplásico, ¿no? Datos histológicos que diferencian a los dos tipos de cáncer, ¿no? Tanto a las células pequeñas como no células pequeñas, que los patólogos lo consideran y pueden hacer diagnóstico diferencial entre los dos tipos más frecuentes, ¿no? Escaso citoplasma, son células pequeñitas, son células pequeñas en granos de avena, ¿no? De avena, son muy pequeñitas, y sus núcleos son bastante pintorescos, hipercromáticos de las células pequeñas. Eso le hace fácil al patólogo darse cuenta de que está frente a un tipo de cáncer de células que no debe haber en el pulmón, ¿no? Otra característica que los patólogos nos dan es la inmunohistoquímica, ¿no? Que les permite identificar hoy en día los genes, ¿no?, que los consideramos como marcadores tumorales, ¿no es cierto? Vemos que la mutación del gen glioblastoma en las células pequeñas es bastante alto, ¿no? 90% gen glioblastoma, ¿no? Y P16, 10%. Vemos también en los diferentes marcadores que se presentan en las células pequeñas, ¿no?, como es el KRAS y el GFR, ¿no?, que es el factor de crecimiento epitelial, ¿no? Son mutaciones genéticas, ¿no?, de prooncogenes, ¿no?, que pasan a ser oncogenes en el campo ya de la carcinogénesis, ¿no? Estos genes ya han sido identificados y hoy en día ya tenemos algunos medicamentos que son anti-GFR, ¿no?, KRAS, es decir, son ya preproductos que han sido elaborados previa identificación de este tipo de mutaciones en la plataforma genética, y eso nos permite ya dirigir la quimioterapia, ¿no? Ustedes saben que hoy tenemos ya un gran avance en la quimioterapia. Tenemos la quimioterapia dirigida y la inmunoterapia, ¿no?, que son ya tratamientos sistémicos mucho más dirigidos hacia la célula cancerígena, que lo diferencia de la quimioterapia convencional, que iba dirigido a cualquier célula de crecimiento rápido, ¿no?, a cualquier célula. Entonces teníamos caída de cabello, teníamos mucositis, teníamos diarrea, teníamos problemas hematológicos, porque son células que crecen rápidamente y entonces imitan a las células cancerígenas, y por lo tanto eran bombardeadas por estos productos quimioterápicos, ¿no? Entonces, hoy en día estos productos, ya sea que ya son más dirigidos hacia las células que tienen estas mutaciones, y por lo tanto ya no tienen caída de cabello, ¿no?, ya no tienen problema de mucositis. Al contrario, aparecen otro tipo de reacciones, ¿no?, como son las reacciones en la piel, como son las reacciones en la parte de diarreas, ¿no? Es decir, otras cosas que también se acompañan a este tipo de medicamentos nuevos que estamos usando. La clínica en este tipo de cáncer, ¿no es cierto?, lo más importante es la tos, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes vienen con tos, ¿no?, tos seca o tos productiva, ¿no? Es un poco la diferencia entre central y periférico. Los periféricos generalmente vienen con tos seca, ¿no? El adenocarcinoma, por ejemplo, ¿no?, es periférico, ¿no?,
con mayor incidencia, la tos seca. Ojo, paciente que tose más de 3 semanas, por favor hay que pedir una plaquita de tórax, ¿no? No solamente para poder diferenciar que sea un cáncer, porque tiene la edad, ¿no? Sino también para encontrar una tuberculosis, que también cursa con tos crónica, ¿no? Entonces es importante considerar que estos pacientes debutan con tos, ¿no? Por favor, no hay que calmar el síntoma. Yo veo que muchos le dan antitusivos, ¿no? Le meten antibióticos y todos piensan que es un problema de tipo infeccioso, ¿no? Van por ahí, pero preguntémosle cuántos días tiene de tos, ¿no? ¿Cuántos días tiene de tos como para sospechar un problema ya más serio, ¿no? Y la pérdida de peso, ¿no? Como dije, es un síntoma genérico de todos los cánceres. La disnea, ojo con la disnea, como le dije, puede ser porque realmente hay un gran compromiso de los dos pulmones, ¿cierto? O porque hay un derrame pleural, ¿no? Entonces hay dos formas de la cual puede venir ¿no? Tener una sospecha de que sea un cáncer periférico o un cáncer central, ¿no? Y por una obstrucción bronquial. Las obstrucciones bronquiales generan atelectasias, por ejemplo, ¿no? Las obstrucciones bronquiales generan algún tipo de compresión a nivel de pulmón y también generan disnea. Entonces, ojo con la disnea. Hay que prestarle mucha atención. Pidan una plaquita de tórax. El dolor de tórax, ¿no? Ya le dije que sobre todo los que están localizados a nivel de periferia son los que generan más tipo de dolor. La hemoptisis, ¿no? El sangrado, generalmente acompaña la tos, tosen y sangre. Entonces ahí también hay que sospechar tuberculosis, ¿no? Que también cursa con tos y expectoración hemoptoica, decimos, ¿no? Expectoración hemoptoica o hemoptisis, ¿no? Hay una diferencia ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben? Entre hemoptisis y expectoración hemoptoica. Expectoración hemoptoica puede ser una expectoración normal con rasgos de sangre. En cambio, la hemoptisis ya es una hemorragia proveniente del tubo respiratorio. Ya es de un color más cantidad y de un color más rojizo, ¿no? La hemoptoica es ya mezclada con otras sustancias que vienen del árbol respiratorio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de síntomas que nos... Esto todo, chicos, es para sospechar, sospechemos siempre, ¿no? Pues uno larga así estos síntomas que son los más frecuentes para sospechar, ¿no? Si nosotros nos recibimos de médico y no sospechamos esto, nos tragamos un cáncer, ¿no? Y al final es el segundo médico el que se gana la medalla, porque él es el que sospechó y diagnosticó. Entonces hay que siempre estar ahí sospechando, aunque caigamos a veces en el extremo, ¿no? Pero hay que sospechar, hay que aplicar sexo, hay que aplicar edad, y creo que con eso nos podemos ayudar para sospechar, ¿no? Sobre todo en lo que es cáncer, ¿no? La ronquera, fíjense, ¿no? La famosa disfonía, ronquera, que son problemas de la voz, ¿eh? Hay muchos pacientes, por eso el cáncer de pulmón viene en estadios avanzados en estos síntomas, ¿no? Disfonía, ronquera. Entonces pasan por el otorrino, ¿no? Pasan por el médico general, otorrino, y entonces demoran en llegar, ¿no? El médico general no le pidió una plaquita, de repente se comió no le pidió la plaquita y lo consideró algún síntoma respiratorio, ¿no? Y el otorrino de repente tampoco, y entonces cuando ya llega al servicio de oncología ya llega por una metástasis, ¿no? Entonces estamos hablando de un estadio avanzado. Entonces hay que tener cuenta con las ronqueras, disfonías, ¿no? Esas personas que cambian de voz. Pues es muy importante en el interrogatorio, ¿no? Decirles si su voz, ¿cuándo cambió, no? Si ha notado un cambio de voz. Entonces la clínica está básicamente, en resumen, ¿no? Va a depender mucho de la localización, si es central o es periférica. Ya les dije, ¿no? Los centrales me van a dar mucho compromiso mediastinal, ¿no? Y ahí está el Horner, está el síndrome de la vena cava,
¿no? Está la ronquera, la disfonía, todas esas cosas son centrales. Periférica, dolor, más disnea, ¿no? Porque aparece ya el derrame pleural. Entonces, la localización es importante para la manifestación clínica, ¿no? La tos también, ¿no? Una tos productiva, son centrales, y una tos seca, son de tipo irritativo, esa tos que molesta, esa tos que duele, esa tos generalmente es periférica, ¿no? Bueno, ya eso, a ver si ya hemos discutido eso, que la disfonía es por problemas recurrentes, ¿no? ¿No? Sobre todo, ¿qué es recurrente? ¿Saben eso? ¿Cuál recurrente estaría afectado? La pregunta del millón. Las acropaquias, ¿no? Que son los famosos dedos característicos, ¿no? En la semiología, ¿no? Las uñas en vidrio de reloj y la falange, la última falange, el cristal, ¿no? Agrandada, ¿no? Un palillo de tambor. Algunas consideraciones clínicas de acuerdo al tipo de localización, periférica o central, que ya ¿no? Y sobre todo que nos ayuda también a orientar al diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico es clínico, radiológico y biopsia, ¿no? La biopsia prácticamente es la que define, la que tipifica la enfermedad. Sin eso no podemos iniciar un tratamiento tampoco, ¿no? Porque eso nos va a nosotros no solamente de qué tipo de cáncer estamos hablando y sobre todo el hallazgo de algunos tipos de mutaciones genéticas que nos permite orientar el tratamiento, ¿no? Si tiene alguna presencia de este tipo de marcadores, ¿no es cierto? Ya tenemos un arsenal de medicamentos a recetar, ¿no? Que son específicos para ese paciente y los que no tienen, pues tenemos que seguir aplicando la quimioterapia convencional. Fíjense ustedes, hay un 15% de pacientes que se pueden, ¿no? Puede ser un hallazgo, una placa de tórax, ¿no? Puede ser un hallazgo, una placa de tórax, como les dije, o puede ser un hallazgo, una metástasis cerebral o ósea, ¿no? Entonces estamos hablando de un estadio 4 ya, 4, ¿no? ¿Cómo se puede presentar un paciente de cáncer de pulmón en estadio 4? Porque la metástasis es estadio 4, ¿no? La clínica básicamente, en resumen, y estamos ahí, ¿no? La tos, prácticamente la más importante, la hemoptisis, ¿no? Cada vez que vemos un paciente que viene por hemoptisis, ¿no es cierto? Hay que considerar cáncer de pulmón, hay que sospechar cáncer de pulmón, ¿ya? Así como sospechamos TB, hay que sospechar cáncer de pulmón. Hay que, por supuesto, saber diferenciar, ¿no? Hemoptisis es... ¿Saben algo diferenciar entre una hemoptisis, una hematemesis? Porque por la boca también,